50 años que se inició el Concilio Vaticano II. Por eso quería recordar que en el concilio hay 3 documentos que hablan sobre el tema de la relación de la Iglesia con las religiones. Ese es un tema muy importante y muy tenido en cuenta en el concilio. Hay un documento que se llama Nostra Aetate, nuestra era, quiere decir en latín. Yo hablo en latín porque en hebreo difícilmente puedo decir una palabra, pero más o menos en latín algo puedo decir. Ese documento habla de la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas. Y ahí hace una mención muy especial al judaísmo, señalando que nuestras raíces vienen del pueblo de Israel, que somos descendientes de Abraham, como nos explicaba muy bien Martín, y que por lo tanto también recibimos del pueblo de Israel nuestra fe. El mismo Jesús nació y vivió en el pueblo de Israel, fue judío, vivió su vida terrena en Israel y practicó toda la fe del pueblo judío. El otro documento que habla de la relación de la Iglesia con las religiones es Unitatis Redintegratio. Ese documento habla de la relación de la Iglesia con las religiones no católicas, cristianas pero no católicas, es decir, ortodoxos, luteranos, anglicanos. También es un documento muy importante. Y un tercer documento, Orientalium Ecclesiarum, habla de la relación de la Iglesia con las iglesias orientales, el rito oriental, que también es importante, los coptos, los maronitas, los armenios, los melquitas. Bueno, esto quería destacar, haciendo este paréntesis, porque dado que vamos a celebrar los 50 años del concilio, la importancia que le dio el concilio a la relación de la Iglesia con otras religiones. Y retomando lo que decía el documento Nostra Aetate sobre el judaísmo, dice así: estamos espiritualmente unidos con la raza de Abraham. Todos los cristianos estamos incluidos en la vocación del mismo patriarca. La Iglesia no puede olvidar que ha recibido la revelación por medio de aquel pueblo con quien Dios, por su inefable misericordia, se dignó establecer la antigua alianza. Reconoce la Iglesia los privilegios concedidos por Dios a Israel, así como los privilegios cristianos heredados de ellos. Es por consiguiente tan grande el patrimonio común a cristianos y judíos que el concilio quiere fomentar y recomendar el mutuo reconocimiento, aprecio y diálogo fraterno. Esto dice el documento Nostra Aetate en el capítulo 4, en el punto 4. Bien, ahora vamos entonces a la parte doctrinal del judaísmo, retomando algunas cosas que nos explicó Martín sobre la fe del pueblo judío y cómo ellos viven esa fe, cómo la celebran. Es un pueblo muy celebrativo. Vamos a ver que tienen muchas fiestas durante el año y lo celebran de una manera muy profunda, como decía Martín, ¿no? Ellos tienen una ligación muy grande a lo que es su tierra y su historia. Una anécdota que se cuenta de un Kaiser alemán, Guillermo I, que le dijo a un preso: te dejo libre si con una palabra me demostrás que Dios existe. Y el preso le dijo: Israel. Y lo dejó libre. Israel. Con esa palabra le demostró que Dios existía. Fíjense qué profundo. El pueblo de Israel es la manifestación más acabada de la existencia de Dios, que mantiene su fe a lo largo de la historia, a pesar de todo lo que ha pasado en el pueblo hebreo. Y todas las luchas que ha tenido, mantiene firme su fe. Primeramente, para poder entender la fe de este pueblo, tenemos que nosotros entrar un poco en la concepción oriental. Nosotros somos occidentales, y como occidentales somos pragmáticos, muy distinto a los orientales. Los orientales son contemplativos. Nosotros somos muy de dividir materia
y espíritu, cuerpo y alma, fe y obras. Todo esto en la concepción del pueblo judío no existe. Ellos no separan la fe de las obras. Está todo integrado. En Oriente no existen tantas divisiones como nosotros tenemos. Ellos más bien integran todo, y lo integran todo a partir de su fe, de su creencia profunda. ¿En qué se sustenta la fe de este pueblo? Obviamente en un Dios creador, un Dios todopoderoso y omnisciente y omnipresente, un Dios que creó al hombre, pero que también hizo una alianza con ese hombre. Hizo una alianza primera con Abraham y luego una alianza con Moisés, a quien le dio las tablas de la ley en el monte Sinaí. Es un Dios que interviene en la historia, muy cercano a nuestra fe. También Dios se hace hombre. Por eso decimos que tanto el judaísmo como el cristianismo son religiones reveladas. Dios se revela al hombre, Dios sale al encuentro del hombre. Vamos a ver otras religiones donde el camino es a la inversa. El hombre va al encuentro de Dios. En el judaísmo y en el cristianismo es Dios el que viene al encuentro del hombre. Dios hace una alianza con su pueblo y lo va conduciendo y lo va guiando. Y en esa alianza, decíamos, Dios le entrega una ley que el pueblo hebreo llama la Torá. La Torá es la ley, es lo más sagrado. Es la primera parte del Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos el Pentateuco, los 5 primeros libros, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el libro de los Números y el Deuteronomio. Esos 5 primeros libros forman la Torá, la ley, lo más sagrado. De hecho, yo tuve la oportunidad de estar en Israel, en la sinagoga, porque aquí también se puede ver. Está la Torá puesto en un lugar de relieve, que no me acuerdo el nombre, cómo se llama, donde guardan los judíos la Torá. ¿Cómo es el nombre? Aarón HaKodesh, ahí está. Es el lugar sagrado donde se guarda la ley, que es la primera parte, decíamos, del Tanaj. El Tanaj es para los hebreos el Antiguo Testamento. Nosotros llamamos Antiguo Testamento. Eso es el Tanaj, la ley. Además de la ley, contiene los profetas, que son los Nevi'im. Los Nevi'im son los libros de los profetas mayores y los profetas menores. Y también contiene algunos libros históricos, como por ejemplo Josué, los Reyes, Samuel, los 2 libros de Samuel, las Crónicas. Y hay una tercera división del Tanaj, que son los Ketuvim. Los Ketuvim son los otros escritos que contienen, por ejemplo, los Salmos, el libro de los Proverbios o el libro de Jonás. Estos formarían el Antiguo Testamento para el pueblo hebreo. Pero volvemos a destacar la Torá, la ley, es fundamental. Ellos tienen una gran reverencia a la ley de Dios, y además la tratan de ir interpretando permanentemente. Martín nos hablaba del Talmud. Justamente el Talmud es la interpretación de la ley. La Mishnah es la forma que ellos tienen de interpretar la ley. Hay grandes discusiones sobre cómo se interpreta la ley, y a lo largo de la historia muchos rabinos, muchos teólogos judíos han tratado de interpretar esa ley, porque no hay una doctrina, no hay dogma establecido. Nosotros tenemos un dogma católico, en el judaísmo no existe. Entonces es una interpretación constante, una búsqueda constante de poder interpretar cada vez mejor la palabra de Dios. Además de estos libros existen otros. Bueno, decía, además del Tanaj existe el Talmud, pero además existen otros libros que en realidad no son libros oficiales o canónicos, que no están reconocidos oficialmente,